En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias. En el abierto, Víctor Lapuente, Estefanía Molina y Mariola Orrés. Saludamos a esta hora de la mañana a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Ministro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Déjeme que le pregunte antes que nada, porque estábamos hablando en el abierto precisamente de esta cuestión, de esas declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, oponiéndose a la creación de una comisión de investigación sobre lo que pasó en las residencias de ancianos durante la pandemia. Y uno de los argumentos que daba era que los familiares, que para qué reabrir heridas, ¿no?, si los familiares ya lo han superado. Bueno, pues lo primero que quiero decirles es que escuchaba viniendo al estudio la entrevista precisamente a la hija de un familiar y bueno, me ha conmovido, porque realmente ¿cómo le puedes decir a esa persona que usted ya lo ha superado? Cuando ha perdido, en este caso, al padre o a un ser querido, y que, claro, pues evidentemente, además, en unas circunstancias en las que es difícil olvidarse, ¿no?, que no pudiste acompañarle en los últimos momentos de su vida, con lo cual es una situación terrible. Y a esto se añade también una falta de sensibilidad con las víctimas, en particular en este caso de este vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero en general de la derecha. En general de la derecha, porque pasa igual con la ley de memoria. Hay un hilo conductor ahí de no tener ninguna sensibilidad con personas que han sufrido, con gente que incluso se le ha podido truncar la vida. Y es muy triste. Es muy triste que esto ocurra en una democracia como la española, en el siglo XXI, y que siga pasando este tipo de cosas. Es olvidar sistemáticamente a las víctimas, porque además, ¿por qué no investigar? Fallecieron en torno a 8.000 personas de las residencias de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no investigarlo? Vamos a intentar al menos dar algo de justicia a esas personas que perdieron seres queridos. Y que no vuelva a pasar, evitar que no vuelva a pasar. Por supuesto que no vaya a pasar. Mire, nosotros hemos aprobado un plan estratégico, los que se denominamos PERTES, para la economía de los cuidados, precisamente para que haya un nuevo modelo en las residencias de ancianos, para que podamos garantizar que se les va a cuidar con la dignidad que merecen. Y hemos hecho una inversión muy importante, casi 1.000 millones de euros. Bueno, pues yo lo que pregunto es, ¿por qué no investigar? Vamos a intentar explicar a esas personas que perdieron a seres queridos en circunstancias tan tristes como aquellas de la pandemia, vamos a intentar explicarles qué pasó, qué ocurrió, y por qué no, si se puede tomar alguna medida a futuro para que esto no vuelva a ocurrir. Trazaba usted un paralelismo con la memoria histórica, con la memoria democrática. Uno de los argumentos que esgrime la derecha, de hecho, es uno de los argumentos esgrimido en este caso para las víctimas en las residencias de ancianos, es no reabrir heridas, es decir, ya lo tienen superado, y es un argumento que escuchamos mucho a la ultraderecha y a la ultraderecha cuando se habla de la memoria democrática. Ayer salió adelante en el Senado esa ley de memoria democrática con el rechazo del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. Dicen que es una traición a los españoles. ¿Sienten que están traicionando a alguien ustedes? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo es conseguir que nuestra democracia sea más digna. Y hemos tardado en aprobar esta ley porque ha llegado con décadas de retraso. Pero es que ayer lo que hacemos es que adoptamos una ley que por fin pasa página de las décadas más oscuras de la historia reciente de nuestro país, que fue la guerra civil y que fue la dictadura. Pasa página definitivamente. Pero es que abraza lo mejor de nuestra historia reciente. Abraza la transición, la reconoce en la propia ley como el pilar fundamental de nuestra democracia y de nuestra Constitución. Abraza la ley de amnistía, que también fue imprescindible en aquel momento para dar un paso hacia la democracia. Es decir, que lo que hacemos es dictar una norma que es perfectamente homologable con lo que pasa en otros países de Europa que han sufrido también dictaduras, y es ponernos con las víctimas. Esta ley es sobre todo de las víctimas, de todas esas personas que sufrieron la guerra civil, que también sufrieron la represión franquista, exiliados que tuvieron que dejar su país, o personas que perdieron la libertad o incluso la vida. Y queremos acompañarlas y ponerlas en el centro a las víctimas. A mí me llama mucho la atención cuando se dice que argumentos de este tipo, que le tengo que decir que están alejadísimos de la realidad. Dice tanto el Partido Popular como Vox, en caso de que lleguen al gobierno, derogarían esa ley. El consenso ha sido imposible con el Partido Popular. Ya no digo con la ultraderecha, con el Partido Popular. Mire, es una ley que debería haber tenido un consenso muy superior. No hablo ya de la ultraderecha, ¿no?, que está en posiciones absolutamente extremistas, pero si el Partido Popular fuera un partido europeo, occidental, civilizado, lo normal es que hubiéramos podido pactar esta ley de memoria con ellos, y no ha sido posible. No ha sido posible, digámoslo con claridad, porque no han soltado lastre, no son capaces de soltar lastre.
Pero ¿usted se cree que se puede hablar de derogar una ley? Mire, hace unos días estuve en unos restos, en una fosa en el cementerio de Colmenar Viejo. No sabíamos muy bien que íbamos a encontrarnos allí cuando se iniciaron las primeras actuaciones y al final aparecieron bastantes restos. Una señora, Benita, con más de 80 años, que ahí estaba su padre. Y la mujer se fue con una silla y se sentaba todos los días, porque quería estar allí cuando saliera su padre. Cuando yo fui allí a visitar las actuaciones, me decía que ella quería estar allí hasta que saliera su padre, pero que como era muy mayor y no sabía si lo iba a ver, que por favor, que quería que cuando saliera su padre, si ella ya no vivía, que los enterraran juntos. ¿El señor Feijóo le va a decir a Benita que quiere derogar la ley de memoria? El teniente general franquista Queipo de Llanos sigue enterrado en la Basílica de la Macarena, en Sevilla. Es solo un ejemplo, las asociaciones de la memoria histórica dicen que con la nueva ley ya no hay excusas para no exhumarlos. ¿Se va a tomar alguna decisión? La nueva ley establece que no puede haber ningún lugar preeminente para personas que hayan protagonizado la dictadura, el golpe de Estado. Es decir, ¿Queipo de Llanos tiene que salir ya de la Macarena? Bueno, claro, a partir de ahora la ley establece que no tengan ningún lugar preeminente y, por tanto, una vez que la ley entre en vigor, se iniciarán las actuaciones. No solo es el caso de Queipo de Llanos, José Antonio Primo de Rivera, que también está en el altar mayor del Valle de Cuelgamuros, porque se resignifica el valle y ya no lo llamaremos el Valle de los Caídos, será el Valle de Cuelgamuros, también está en un lugar preeminente, y lo que hace la ley es establecer que no puede haber ningún protagonista de esos hechos en un lugar preeminente, que obviamente se les ha de dar una sepultura digna, donde los familiares decidan, pero no pueden estar en un lugar preeminente en ningún lugar, porque es una manera de homenajear a los protagonistas de la dictadura. Y esto, en cuanto entre en vigor la nueva ley, se empiezan las actuaciones. Bueno, sí, a continuación la ley entra en vigor y a partir de ahí se toman las decisiones para que se cumpla lo que la ley ordena. Se va a crear una comisión para estudiar vulneraciones de los derechos humanos en España entre 1978 y 1983. Hay quien dice que esto es una concesión a Bildu, extender el periodo de investigación hasta esos años. ¿Es una concesión? No. Esta es una de las mentiras más repetidas en relación con la ley de memoria. De hecho, fíjese, esa enmienda ni siquiera es de este grupo político, es del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Mire, es una previsión absolutamente normalizada en todas las leyes de memoria democráticas de Europa. ¿Por qué? Porque es verdad que aunque nuestra Constitución entra en vigor en el 78, y es ahí cuando termina la vigencia de la ley de memoria, cuando la Constitución entra en vigor, pero sí es cierto que luego puede haber algunos comportamientos que hayan podido suponer violaciones de derechos humanos. Y todos los historiadores, los académicos, siempre recomiendan que se puedan hacer estos estudios. Es una comisión de académicos, es decir, que no es la Fiscalía, sino que son historiadores, catedráticos, personas de la universidad. Ha habido casos clarísimos de violaciones de derechos humanos ya con la Constitución en vigor. Mire, estoy recordando, por ejemplo, Yolanda González, una estudiante madrileña que la ultraderecha, unos ultraderechistas asesinaron. Pero es que también hubo líderes de organizaciones, de asociaciones de vecinos en Orcasitas, en Madrid, que también fueron asesinados por la ultraderecha. O 3 jóvenes que también fueron confundidos en Almería. Y esto fueron en el año 80, año 81. Es decir, se va a crear una comisión técnica de académicos para estudiar si ha habido alguna violación de derechos humanos en España hasta el año 83. Y si ha habido, habrá un informe que lo explique y que considere cuál puede ser el tipo de reparación, incluso moral, que puedan tener los familiares de estas personas. Pero ha habido ejemplos claros, estos que le he puesto, son absolutamente indiscutibles. Bueno, pues de eso se trata, de poder también ver si hubo alguna inercia, en este caso de grupos de ultraderecha muy violentos, que acabaron asesinando a personas que defendían la democracia y que defendían los valores democráticos, y ver si en España podemos estudiar eso que ocurrió en los años posteriores a la Constitución. Dijo Felipe González que no le gustaba la ley. ¿Han hablado con él? Bueno, el presidente González, al que, en fin, le muestro toda mi admiración y todo mi cariño, porque se lo merece, y pronto vamos a conmemorar los 40 años de su victoria electoral y todo el salto adelante que dio España en su gobierno. Lo que dijo exactamente fue que tenía que leérsela. Y ¿saben si se la ha leído? Estoy convencido que se la ha leído, y estoy convencido que es una ley que defiende la transición, que defiende
la ley de amnistía, que apuesta por los valores democráticos, que pasa página de lo peor de nuestra historia, que es una ley humanitaria, que además es acorde a los principios de derecho internacional humanitario, que está con las víctimas, y estoy convencido que estará totalmente favorable a esta ley. Déjeme que haga una pausa de 2 minutos, ministro, y después quiero preguntarle por otras cosas más allá de la ley de memoria. Muy bien. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Amigos Alegres, con Luis Alegre. Estuviste trabajando de payaso para ganarte la vida. Esto, pues yo qué sé, pues sería un periodo de 2 años más o menos, una cosa así. Y yo en una de estas, en un club de campo en Ourense, me habían contratado para cubrir una comunión. Es decir, que la mente aquello se empezó a desmadrar. Empezaron a robar todo, las bolas de malabares. Yo intentaba reclutar niños, por favor, intentando mantener el personaje. Hasta que ya uno empezó: papá, el payaso es gilipollas, el payaso es gilipollas. Y ahí ya lo agarré por el brazo, le empecé a apretar el brazo y en un momento tuve una luz, vino a verme y dije: joder, esto va a acabar muy mal. Entonces hablé con el organizador y le dije: mira, no te lo puedo explicar ahora, pero me tengo que ir, lo siento. Recogí las cosas como pude, me largué y con los niños gritando desde la ventana, felices: ¡chao, Lucas! ¡Adiós! Jueves en Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló, Cadena SER. Un estadio en el que caben todos los estadios. El Larguero. Esta noche a las 11:30 con Manu Carreño. Cadena SER. Dicen que la radio desaparece. Y esto lleva pasando desde que se inventó la televisión. Luego llegó el vídeo, internet, los podcasts, las redes sociales, los contenedores de entretenimiento. Y ahí la tienes, con más de un siglo de vida. Por más que inventemos nuevas formas de comunicarnos, la radio fue, es y será insustituible. Porque por mucho que cambie el mundo, siempre necesitaremos una voz en la que confiar. Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por Hoy, Ángeles Barceló. 9:19 de la mañana, 8:19 en Canarias. Estamos en conversación con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Déjeme que le pregunte por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y se lo digo porque yo no sé, igual tiene usted alguna pista más, si estamos ante las últimas horas de Carlos Lesmes al frente del Poder Judicial. Él amagó o amenazó con dimitir si no había esa voluntad de entenderse entre los dos principales partidos. Dijo que esto seguramente sería antes del 12 de octubre porque no quería volver a coincidir con el rey en la misma situación. ¿Trae alguna novedad sobre la negociación? No, yo no tengo ninguna novedad. Lo que sí le digo es lo que repito casi desde hace 4 años, que estamos abiertos en cualquier momento, tendemos la mano al Partido Popular, porque esta situación es insostenible. No puede ser que esté un poder del Estado como es el Poder Judicial bloqueado durante más de 1.400 días. No puede ser. Entonces yo le pido al señor Feijóo que cambie un poco la línea del Partido Popular, porque tiene la misma que tenía el señor Casado, que nos sentemos cuanto antes, que empecemos a hablar de la renovación del Consejo, porque es imprescindible, porque está teniendo ya daño reputacional para España fuera de nuestras fronteras. El que el señor Feijóo, con esta irresponsabilidad, lo que está haciendo es causando daño a la imagen de España. Y yo creo que es algo inaceptable, más allá de que, oiga, la ley y la Constitución se cumplen, sin condiciones, sin líneas rojas, se cumplen. Cuando a uno le gusta y cuando le gusta menos. Diría usted que sigue sin haber voluntad negociadora por parte del PP, y se lo digo, porque Lesmes supeditó su dimisión a que hubiera una voluntad negociadora recíproca por ambas partes. Sigue sin haber voluntad negociadora por parte del Partido Popular. Esa pregunta yo le muestro la voluntad negociadora del Gobierno, abierto desde hace 4 años a que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, a que uno de los poderes tan importantes del Estado como es el Poder Judicial, pues tenga una normalidad institucional que se merece, y por tanto, por nuestra
parte, por parte del gobierno, ningún problema. Y esa pregunta de la voluntad negociadora, yo conozco la voluntad bloqueadora del Partido Popular. Espero que en algún momento den un paso adelante y muestren voluntad negociadora. ¿Tiene un plan previsto el gobierno si se produce esta dimisión de Carlos Lesmes? ¿Si se podría producir en las próximas horas? Mire, yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento con el Consejo es intentar darles tranquilidad. Tienen una decisión entre manos porque la ley así lo mandata, y el órgano de gobierno de los jueces, pues, como es lógico, pues tiene que cumplir la ley. No me puedo imaginar otro escenario diferente. Y entonces creo que tenemos que darles tranquilidad, que darles sosiego, serenidad, que trabajen, que negocien, que hablen, que dialoguen, que nombren a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional como obliga la ley. Usted está diciendo que tienen que cumplir la ley. Hay magistrados que no están cumpliendo la ley precisamente por eso que usted está diciendo. Bueno, por eso mi llamamiento es a que trabajen para cumplir la ley cuanto antes. La ley terminó el plazo que daba para el Consejo para nombrar a los 2 magistrados el 13 de septiembre. Ya han pasado bastantes días, pero aún así yo insisto, démosles tranquilidad, que sigan trabajando, que no haya ningún tipo de injerencia y que lo que hagan es, cuanto antes, cumplir la ley y cumplir la Constitución, porque tienen que nombrar a los 2 magistrados del Constitucional. No puedo imaginarme un escenario en el que el máximo órgano de gobierno de los jueces incumple la ley. No me lo puedo imaginar, y como no me lo puedo imaginar, pues simplemente pido tranquilidad para que cumplan sus obligaciones. ¿Y se puede imaginar un escenario con la dimisión de Carlos Lesmes? Prefiero no imaginarme ese escenario. O sea, ¿usted preferiría que no dimitiera? No, porque, claro, pero es que yo no quiero que haya una crisis institucional en el Poder Judicial. Yo quiero que haya normalidad institucional. Pero esto empieza no por la situación en este momento del Consejo o las palabras del presidente del Tribunal Supremo, Lesmes. Esto empieza porque hace 1.400 días que el Partido Popular está bloqueando, está incumpliendo. Cada día está incumpliendo la ley y la Constitución el señor Feijóo. Cada día. Desde que es presidente del partido y antes sus predecesores. Aquí no ha habido ningún cambio. Bueno, pues esa es la clave para desatascar esta crisis institucional que estamos sufriendo en el Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado. Y yo entiendo que esto es algo que mucha gente podrá pensar, bueno, esto es un lío de políticos para políticos. No, es que esto tiene mucha importancia. Es que la composición de los tribunales y la composición también del Poder Judicial y la composición de las distintas salas es muy importante porque se deciden cosas muy importantes en los tribunales. Mire lo que ha pasado en Estados Unidos, que el Tribunal Supremo ha decidido derogar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Pues de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. De que hay muchos derechos, como el señor Feijóo dice que va a derogar todas las leyes que tiene que recurrir ante el Constitucional, pues va a derogar la ley de educación, va a derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, va a derogar la ley de eutanasia, va a derogar la reforma laboral. Es decir, el proyecto del señor Feijóo es derribar todo lo que ha hecho este gobierno. O sea, la nada más absoluta, pero siempre destruyendo, no construyendo. Bueno, pues creo que conviene que lo digamos bien clarito y que, por tanto, lo tenga que explicar el Partido Popular, que cuál es su idea. Negociación de presupuestos, ministro. ¿Han engañado o han ocultado a sus socios de gobierno de Podemos, no avisándoles del aumento de algunas partidas, como por ejemplo el gasto militar? Bueno, mire, aquí, si me permite, me gustaría poner el acento en lo importante. Este tipo de debates totalmente accesorios me parece que no llevan a ninguna parte. Es el presupuesto. Sí, pero son debates que provocan sus socios de coalición. Bien, quien los provoque, si no entro. O sea, evidentemente que hubo una mesa de negociación, que la información estaba allí. Si eso, fíjese, no es, en mi opinión, no es lo relevante. Lo relevante es que tenemos unos presupuestos generales del Estado, los más sociales de la historia. Lo relevante es que se apuesta una vez más por el transporte público, que se apuesta por la educación, por la sanidad, por las becas. Se sube respecto a la cifra que nos encontramos en el 18 cuando llegamos al gobierno, un 150% la aportación en dependencia. Las personas con discapacidad en este país, con el gobierno socialista, con el gobierno progresista, tienen recursos para poder atender a las personas que tienen discapacidad o para poder tener algún tipo de atención. Eso es lo importante de los presupuestos. Y por tanto, pues los otros debates que, bueno, pues igual son la actualidad del día, pero permítame un acto de rebeldía con la actualidad del día. A mí me gusta hablar de lo importante. Discúlpeme, ministro, pero la actualidad del día provocada por sus socios de coalición. Es decir, ustedes el día que tienen que explicar lo relevantes que son estos presupuestos, hay unos socios en el gobierno, hay una ministra que sale convocando una manifestación contra la parte socialista del gobierno y hay el portavoz del partido que forma parte de este gobierno de coalición
coalición, que dice que ustedes les han ocultado datos de los presupuestos. Es decir, es una parte del gobierno la que está haciendo sombra a lo relevante. Bueno, pues yo en eso no entro. Las declaraciones de cada cual que las expliquen. Yo entro en que vamos a apostar claramente por un estado del bienestar fuerte, reforzado, donde todo el mundo tenga derecho a una existencia digna. Porque de eso se trata en un gobierno progresista, que todos tengamos una existencia digna. Por eso va a haber una prestación para las familias que tengan un hijo. Por eso vamos a seguir apostando por el transporte y por los abonos gratuitos, porque así fomentamos también el ahorro energético y además facilitamos que la inflación se vaya reduciendo, que lo estamos consiguiendo, que somos el país que estamos reduciendo la inflación con mayor intensidad. Ya estamos por debajo de la media, ya están por encima de nosotros Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, muchos países de la eurozona. Pues bien, esos presupuestos lo que van a hacer es conseguir que el estado del bienestar en España sea fuerte. Y un estado del bienestar que sea una red de seguridad para todos, que todo el mundo tenga seguridad, que todo el mundo tenga el derecho a una existencia digna, que tenga, por tanto, garantizada una educación pública, una sanidad pública. Vamos a apostar por la atención primaria. Hay una partida de 800 millones de euros para la atención primaria, para que no haya esos retrasos en las citaciones cuando se pide una cita con tu médico de cabecera. Bueno, pues vamos a trabajar en eso, en hacer de España un país mejor. Y yo, sinceramente, me revelo, no quiero hablar de lo accesorio ni quiero hablar de lo que no es importante. Ahora toca negociar con los socios de investidura. Entre hoy y mañana, Junts per Catalunya, las bases están decidiendo si se quedan o no se quedan en el govern de la Generalitat, en ese govern de coalición con Esquerra Republicana. ¿Les preocupa que afecte la inestabilidad en Cataluña los apoyos que pueda tener los presupuestos en el Congreso por parte de Esquerra Republicana? No creo que tenga ninguna relación. La situación en el gobierno de Cataluña pues no es necesario explicarla, es conocida. Hay, por otra parte, en lo que afecta al gobierno de España, una mesa de diálogo abierta con el gobierno de Cataluña, o al menos con una parte del gobierno de Cataluña. Esa mesa está consiguiendo que se supere esa tensión insoportable que estaba viviendo Cataluña en el año 2017, en el 18. Lo estamos haciendo con grandes acuerdos, lo estamos haciendo y lo hemos puesto por escrito sobre la base de los procedimientos democráticos establecidos, es decir, vamos a hacer política dentro de las instituciones, vamos a hacer política dentro de la ley, vamos a llegar a acuerdos amplios en los que se pueda ver reflejado toda la pluralidad de la sociedad catalana y vamos a mirar al futuro. Y por tanto, en eso, en el gobierno de España seguimos. Y yo creo que la parte del gobierno de Cataluña, que es Esquerra Republicana, que también apuesta por esto, también está más allá de lo que pueda ocurrir. Yo deseo para Cataluña un gobierno estable, deseo un gobierno que tenga como prioridad el bienestar de los catalanes y eso es lo que me preocupa de la crisis del gobierno catalán, no que haya problemas en la tramitación parlamentaria de las leyes del gobierno de España, sino lo que me preocupa es que yo quiero un gobierno autonómico en Cataluña que mire a las personas y que tenga en su prioridad la mejora de las condiciones de vida de la gente y no otras prioridades que no han aportado nada a Cataluña. Déjeme que le haga una última pregunta que tiene que ver con un vídeo que ha corrido, se ha hecho viral, creo que hace un par o tres de días, pero que se ha hecho viral en estas últimas horas. Después lo comentaremos también en el abierto. Son imágenes de un colegio mayor en Madrid, de noche, una ventana abierta con 2 o 3 chicos en esa ventana que gritan esto. ¡Sois unos putos ninfómanos! ¡Os prometo que vais a follar todas en la capela! ¡Vamos a Y se abren todas las ventanas, se iluminan todas las ventanas del mismo edificio y el resto de miembros, quizá no todos, pero muchos de los chicos que están en ese colegio mayor salen a vitorear a quien ha proferido estos gritos. Es un colegio mayor exclusivamente masculino, el Elías Aúja, y está justo enfrente de un colegio mayor femenino, que son las destinatarias de estos gritos. ¿Qué le sugiere esta secuencia? Eso me parece terrible, lo que acabamos de escuchar. Y pone de manifiesto que lo que tenemos que seguir apostando es por políticas públicas de igualdad. Todavía queda mucho por delante. Seguir apostando por esas políticas que todos los días pongan encima de la mesa que las mujeres siguen sufriendo una serie de actitudes absolutamente inaceptables, pero que siguen existiendo en la España del año 2021. Protagonizada por gente joven. Bueno, pues eso es casi lo más preocupante. ¿No? Que no es personas que han vivido toda la vida en un entorno y que por tanto pues ya es difícil que puedan pensar algo diferente, ¿no? Si es un colegio mayor,
evidentemente son personas jóvenes. Y es que esto atenta a los valores democráticos. A los valores democráticos. Es que no respetar a unas personas simple y llanamente por ser mujeres, insultarlas de esa manera y generar ese odio y esa, bueno, pues en fin, esos insultos, sinceramente, es que no podemos aceptarlo en una democracia avanzada. Es que la igualdad es una seña de identidad de este gobierno. Vamos a seguir haciendo políticas de igualdad. Hablábamos antes de lo importante. Se aumenta la partida en políticas de igualdad de manera muy considerable en estos presupuestos, y cada euro que invertimos en igualdad es un euro que invertimos en democracia, y es un euro que invertimos en que la mitad de la población se sienta cómoda en esta democracia y en este país. Y por tanto son euros que, a diferencia del discurso negacionista de alguna parte de la derecha y la ultraderecha, son euros más necesarios que nunca. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.